Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Trabajaba en el turno nocturno de una pequeña tienda de conveniencia local. No era el empleo soñado, pero cubría el alquiler y me permitía asistir a mis clases en el colegio comunitario durante el día. La mayoría de las noches seguían el mismo patrón, los mismos clientes habituales, el zumbido constante del refrigerador de refrescos, viejas canciones de country sonando en la radio y de vez en cuando una polilla intentando colarse a través del cristal. El local estaba ubicado en las afueras del pueblo, al lado de un centro comercial medio vacío. La mitad de los negocios tenían letreros de en venta o cerrado en las ventanas. Así que, una vez caía la noche, mi tienda parecía una isla iluminada con luces fluorescentes, rodeada por un estacionamiento sumido en la oscuridad. Era finales de marzo y aún hacía frío en las madrugadas, por lo que solía mantener mi sudadera encima del uniforme. Hacia las 11 de la noche todo comenzaba a tranquilizarse. Los camioneros ya habían pasado por su café y los universitarios que buscaban bocadillos habían regresado a sus dormitorios. Entonces caía ese silencio pesado, en el que cualquier ruido se sentía demasiado fuerte. El parpadeo de la luz de seguridad afuera, el tic-tac irregular del reloj en la pared. Esa noche fue una de esas en las que el tiempo parecía arrastrarse. Había limpiado el mostrador 2 veces, reabastecido el exhibidor de chicles y estaba a mitad de organizar los estantes de cigarrillos cuando algo se movió en el rabillo de mi ojo. Miré hacia las amplias ventanas frontales y lo vi. Un hombre se encontraba bajo el poste de luz más alto, justo en el límite donde el asfalto se fundía con la penumbra del centro comercial. No fumaba, ni miraba su celular. Solo estaba allí, apoyado contra el poste, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta. Al principio pensé que esperaba a alguien. De vez en cuando había quien pedía un transporte compartido en la madrugada, aunque casi nunca tan lejos de la carretera principal. Seguí con mis quehaceres, levantando la vista de vez en cuando, pero siempre que lo hacía, él seguía en el mismo sitio, con la cabeza apenas inclinada hacia la tienda. Pasaron 15 minutos, luego 30. No se movió ni un centímetro. Me repetía que no era mi problema. Tal vez estaba aguardando a un amigo. Quizás su coche se había averiado. Aún así no podía evitar espiarlo disimuladamente cada vez que pasaba por la caja. Había algo en esa quietud antinatural que me inquietaba. A eso de la 1 de la mañana entró una pareja a comprar refrescos. Mientras ellos miraban las estanterías, aproveché para echar otro vistazo. El hombre seguía allí. La pareja salió sin dirigirle una sola mirada. Y yo me quedé preguntándome si todo era una paranoia mía, si de verdad él mantenía la atención fija en la tienda. Para las 2 de la mañana su postura había cambiado. Ya no se apoyaba contra el poste, sino que estaba de pie, más erguido. Bajo la luz pude ver un poco más de su rostro, aunque a esa distancia apenas distinguí una expresión pálida y vacía. La tienda estaba otra vez desierta. El estacionamiento, en silencio absoluto salvo por el zumbido tenue de las lámparas. Pensé en llamar a la línea de la policía para casos no urgentes, pero ¿qué iba a decir? Hay un hombre de pie. Eso no era un delito. Cerca de las 3 de la mañana noté algo nuevo. El hombre se había acercado, no mucho, quizás unos 6 metros, pero lo suficiente como para darme cuenta. Lo extraño fue que nunca lo vi caminar. En un instante estaba bajo el poste y al siguiente se hallaba entre este y el cercado del contenedor de basura. Me convencí de que tal vez lo había pasado por alto mientras contaba el cambio o acomodaba productos. Aún así, mi pecho se apretaba con una sensación que no lograba sacudirme. A las 3:15 llegó un camión de reparto para entregar pan. Firmé la hoja, el chofer descargó las bandejas y las llevó dentro. Cuando volví a mirar,
El hombre estaba otra vez recostado contra el poste, como si nada hubiera ocurrido. El camión se marchó y el estacionamiento volvió a estar vacío, salvo por él. Cuando por fin dieron las 4 de la mañana, sentí un alivio inmenso. Tomé mi bolso de debajo del mostrador, cerré la caja y fui hacia atrás para registrar mi salida. Me repetía que no debía ser ridículo. Caminaría directamente hasta mi coche, subiría y me iría a casa. Pero en cuanto crucé la puerta, el aire me pareció más denso, como si todo se hubiese detenido. Miré hacia el poste de luz. Ya no estaba allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras giraba la cabeza en todas direcciones. Entonces lo vi. Estaba apoyado contra mi coche. No me miraba ni hacía nada en particular, solo permanecía allí, con la cabeza levemente inclinada y una mano apoyada en el capó. Me quedé paralizado por un instante antes de gritar. ¿Necesita algo? No intenté sonar grosero, pero las palabras salieron más duras de lo que esperaba. Él no respondió, ni siquiera se movió. Retrocedí hacia la puerta de la tienda, con la mano buscando las llaves en mi bolsillo. Tiene que apartarse de mi coche. Muy despacio, demasiado, se incorporó y se separó del capó. Pero en vez de irse, se detuvo a unos metros, desviando la vista más allá de mí, hacia las ventanas iluminadas de la tienda. Esa mirada me heló la piel. Logré abrir la puerta, entrar de nuevo y cerrarla con llave. Me temblaban las manos. Agarré el teléfono, pero antes de marcar vi un movimiento a través del vidrio. El hombre se alejaba, no hacia la calle, sino caminando junto a los locales apagados del centro comercial. En cuestión de segundos, la sombra lo tragó por completo. Esperé dentro casi media hora antes de volver a salir. Cuando finalmente me acerqué al coche, el capó todavía conservaba el calor de su mano. Conduje hasta mi casa sin mirar ni una sola vez el espejo retrovisor. La noche siguiente aparqué justo bajo las ventanas delanteras. Nunca más lo volví a ver. Pero cada vez que trabajé hasta tarde después de aquello, mis ojos se desviaban automáticamente hacia ese poste de luz. Y a veces, incluso cuando no había nadie allí, juraría que una mirada invisible me observaba desde el borde oscuro del estacionamiento. Historia 2. Llevo unos años trabajando en el turno nocturno de una pequeña gasolinera abierta a las 24 horas en las afueras de Missoula. Es un empleo tranquilo y, sinceramente, después de haber conducido camiones por más de una década, la calma de un trabajo fijo en un solo lugar me venía bien. La estación está justo a un costado de un camino de servicio, cerca de la interestatal. Pasa el tráfico suficiente como para mantener las luces encendidas, pero la mayoría de las noches, después de la medianoche, el lugar queda prácticamente desierto. Montana en octubre siempre se siente más callada de lo normal, como si incluso el viento se comportara con discreción. El aire es fresco, lo suficiente para que veas tu propio aliento, pero sin llegar todavía al invierno profundo. En una noche despejada puedes escuchar el murmullo constante de la autopista, como un río lejano, con algún motor diésel interrumpiendo la monotonía de vez en cuando. A mí me gustaba abastecer los estantes, barrer el suelo y dejar que el reloj se arrastrara lentamente hacia el amanecer. Era una de esas noches lentas. Alrededor de la 1 de la mañana me encontraba recargado sobre el mostrador, sorbiendo café tibio y viendo distraídamente un viejo western en el televisor diminuto junto a la caja. No había entrado nadie en al menos 45 minutos. Entonces la puerta se abrió. Un hombre entró. Calculé que tendría entre 45 y 50 años. Era alto, pero con una postura encorvada, como si intentara hacerse más pequeño. Llevaba una chaqueta Carhartt desgastada, unos vaqueros rígidos por la suciedad y una gorra negra de béisbol que le cubría la frente. Recuerdo cómo echó un vistazo rápido alrededor de la tienda antes de acercarse. Sus ojos no se detenían mucho en nada. «Hola», dijo con voz baja. «Oye, ¿podrías ayudarme a echar gasolina? Tengo el coche de un amigo en la parte de atrás. No se ha movido en un par de días». Eso de entrada me pareció raro. Nadie suele pedir ayuda para llenar el tanque, y mucho menos que salgamos atrás a hacerlo.
La política de la empresa lo prohíbe. Le pregunté por qué su amigo no llevaba el coche hasta los surtidores. Me contestó que apenas podía caminar, que estaba teniendo problemas de movilidad. Según él, el auto se había quedado sin gasolina hacía un par de noches. Ese detalle me encendió las alarmas. Yo había estado detrás del local sacando la basura más temprano y no había visto ningún coche estacionado. Y cuando un auto permanece parado varios días, es imposible no notarlo. Aún así no quise negarme de golpe, así que le dije que echaría un vistazo rápido. Salimos. El aire nocturno tenía ese filo helado característico. Me di cuenta enseguida de que la parte trasera del lote estaba más oscura de lo habitual. Una de las luces de seguridad se había fundido. Lo seguí por el costado del edificio, cada pisada de nuestras botas resonando sobre el pavimento. En cuanto doblamos la esquina, lo vi. Un sedán plateado y polvoriento estaba aparcado en el límite del terreno, donde la grava se perdía entre las malezas. No tenía placas, y los cristales estaban ligeramente empañados desde dentro. Parecía no haber sido tocado en días. Fue entonces cuando noté la silueta. En el asiento trasero, bajo una manta delgada, se distinguía lo que parecía ser una persona recostada, completamente inmóvil. Disminuí el paso. ¿Ese es tu amigo?, pregunté. El hombre miró hacia el coche, pero no me respondió directamente. Sí, está descansando. No se siente muy bien. Algo en la forma en que pronunció descansando me provocó un escalofrío. He visto a muchas personas dormir en sus autos. Las áreas de descanso están llenas de ellos. Pero esto se sentía diferente. Me acerqué un poco más. La manta estaba tirante sobre la figura, como si la hubieran envuelto. No se escuchaba respiración, ni movimientos, nada. Solo quietud absoluta. De pronto el tono del hombre cambió con rapidez. Oye, ¿tienes de esas garrafas rojas para gasolina? Puedo pagarte en efectivo. Solo necesito un galón o dos para que podamos irnos. Le dije que no teníamos bidones. Insistió, ofreciendo dejar su identificación, incluso su chaqueta. Podía sentir su mirada fija en mí mientras observaba el coche. Entonces, desde el otro extremo del terreno escuché algo. No provenía del auto. Era un leve crujido en las hierbas, seguido de lo que sonó como una tos corta o un gemido apagado. La cabeza del hombre giró de inmediato hacia ese sonido. Luego volvió a mirarme. Su voz bajó aún más. No te preocupes, solo es el viento. Pero no lo era. En mi mente las piezas comenzaban a encajar, sin placas. Un coche abandonado durante días. Alguien en la parte trasera, inmóvil. Y este hombre apareciendo en mitad de la noche, pidiéndome ayuda para echarle gasolina. Le dije que tenía que volver adentro a consultar con mi gerente sobre la política. Su rostro se tensó por un segundo, pero luego asintió. Caminando de regreso al frente mantuve el paso constante, intentando no mostrar las ganas que tenía de poner distancia entre nosotros. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y tomé el teléfono. Llamé a la línea no urgente de la policía y les conté exactamente lo que había visto. Un hombre sospechoso, un auto abandonado sin placas, una posible persona en el asiento trasero que no se movía. Dijeron que enviarían una patrulla a revisar. Mientras hablaba vi al hombre pasar frente a las ventanas. Probó la puerta, descubrió que estaba cerrada, se quedó quieto un momento mirándome fijamente y luego se alejó hacia un costado del edificio. Durante varios minutos le perdí de vista. Me concentré en los monitores de seguridad. La cámara que daba al estacionamiento trasero era pésima, apenas sombras, pero alcancé a captar algunos movimientos cerca del coche. Unos 10 minutos después llegaron 2 patrullas. Sin encender las luces, los agentes hablaron primero conmigo y luego se dirigieron hacia atrás. Desde dentro, vi cómo sus linternas iluminaban la grava y el coche. Uno de ellos abrió la puerta trasera. La manta resbaló. Desde donde estaba no pude distinguir demasiados detalles, pero supe de inmediato que esa persona no estaba dormida. El lenguaje corporal del oficial lo dijo todo. Se giró, habló por la radio y la escena cambió de golpe. Llegó otra patrulla y después una ambulancia.
Me mantuvieron dentro mientras trabajaban. Al cabo de un rato, uno de los oficiales entró para tomar mi declaración. No me dijo gran cosa, solo que la persona en el coche estaba en muy mal estado y llevaba allí bastante tiempo. Sobre el hombre que había entrado a la tienda no lo encontraron. Terminé mi turno esa noche, pero los ruidos del edificio me ponían los nervios de punta. Su rostro se repetía en mi cabeza, lo calmado que parecía al principio y cómo su actitud cambió en cuanto empecé a hacer preguntas. Durante semanas después no pude evitar mirar hacia el lote trasero cada vez que salía. El coche desapareció a la tarde siguiente, pero en mi mente sigue allí, estacionado entre las sombras con esa figura inmóvil en el asiento trasero. Y en algún lugar todavía anda suelto el hombre que quería que le ayudara a echarle gasolina. Historia 3. Trabajo en el turno nocturno de una gasolinera pequeña, encajada entre la rampa de acceso a la autopista y un centro comercial vacío que nunca logró llenarse en 2 años seguidos. Las noches en la estación solían ser tranquilas, justo el tipo de calma que me gusta. No soy madrugador y detesto las multitudes, así que el turno de madrugada siempre me resultó como un refugio. El sueldo no era gran cosa, pero podía escuchar música, tomar café y observar a algún borracho entrando tambaleante en busca de papas fritas o cigarrillos. Aquella noche de junio empezó como cualquier otra, húmeda, pero con una brisa que impedía que el calor se volviera sofocante. Había tenido un flujo constante de clientes hasta alrededor de la 1:30 de la madrugada, en su mayoría gente regresando de los bares. Ya para las 2:45, el estacionamiento estaba vacío y la carretera al frente en absoluto silencio. Mi cierre nunca era un cierre total, ya que las bombas quedaban activas únicamente con tarjeta hasta la mañana. Mis tareas después de esa hora eran contar la caja, asegurar las puertas interiores y dejar todo limpio. Parte de la rutina incluía revisar el baño al fondo antes de registrar mi salida. Solo había uno, de uso unisex, con un solo cubículo, escondido en la esquina más alejada del local, después del almacén. Era un baño sin nada especial, piso de linóleo siempre algo manchado sin importar cuánto se fregara, una lámpara fluorescente que parpadeaba sin descanso y un ventilador en el techo que zumbaba con un ruido constante y molesto. Tomé la llave del baño que colgaba junto a la caja y me dirigí hacia allí. El plan era echar un vistazo rápido, rociar un poco de limpiador y salir. Pero al llegar, noté que la puerta no estaba asegurada. No era raro, algunos clientes olvidaban cerrar el pestillo. Lo extraño fue que la luz dentro estaba apagada. Normalmente, aunque no cerraran, dejaban la lámpara encendida. Empujé la puerta apenas unos centímetros, esperando encontrar el cuarto vacío. En su lugar distinguí la silueta tenue de una persona de pie en la esquina del fondo, mirando hacia la pared. Me tomó unos segundos procesar lo que veía. Ningún movimiento, ningún sonido, solo una figura de estatura promedio, con los brazos colgando a los costados. Mi primera suposición fue que se trataba de un borracho que había entrado y se había quedado dormido de pie, si eso era siquiera posible. Dije intentando no sonar tan alto. Ya cerramos. ¿Estás bien? Ninguna respuesta. Extendí la mano hacia el interruptor, justo dentro de la puerta, pero antes de encenderlo, una voz susurró con un tono bajo y seco. No, me quedé congelado con la mano en la pared. No era el típico no de alguien avergonzado o en broma, sino un no plano, serio. Algo en mi instinto me gritaba que no se trataba simplemente de un borracho. Mira, amigo, dije retrocediendo un poco, no puedes quedarte aquí. Estoy cerrando. Silencio absoluto. La figura no se giró, no se movió, ni hizo el más mínimo ruido. Cuanto más se prolongaba ese silencio, más me fijaba en los detalles. La postura demasiado rígida, como si se estuviera afirmando contra algo. La cabeza inclinada hacia abajo, no de manera soñolienta, sino como si fijara la vista en algo invisible en la pared. Retrocedí hasta el almacén, dejé la puerta entreabierta y saqué el teléfono. No había seguridad en el edificio, solo yo, así que llamar a la policía me pareció lo más sensato.
Le expliqué la situación a la operadora. Un hombre en el baño, sin responder, actuando de forma extraña. Me dijeron que enviarían una patrulla en unos minutos. Mientras esperaba me mantuve en el almacén con la puerta en la mira. No escuché pasos, ni descarga del inodoro, ni agua corriendo en el lavabo. Solo el zumbido constante del ventilador. Unos 2 minutos después la puerta del baño se abrió con un chirrido. El hombre salió lentamente, aún de espaldas, y caminó por el pasillo en dirección al frente de la tienda. Logré observarlo bajo la débil luz del almacén. Llevaba una sudadera con la capucha puesta, vaqueros oscuros y botas de trabajo. Su manera de andar tenía algo inquietante, un aire calmado, como si supiera que nadie se atrevería a interponerse en su camino. Me quedé quieto, permitiendo que pasara frente a la caja sin decir palabra. No me miró, ni se fijó en nada. Simplemente siguió hasta la puerta principal, la empujó y salió hacia la oscuridad. Lo más extraño fue que, al regresar para revisar el baño, yo nunca había escuchado la puerta principal abrirse. Eso significaba que él había estado dentro todo el tiempo. Cuando los policías llegaron, apenas 3 minutos después, el sujeto ya se había esfumado. Les di una descripción: sudadera, vaqueros, botas. Nada más. No había visto bien su rostro. El agente revisó el baño y no encontró nada fuera de lo normal. No había grafitis, ni restos de drogas, ni olor a alcohol. Nada. Cuando le pregunté si debía preocuparme, solo se encogió de hombros y dijo: quizás buscaba un sitio donde quedarse un rato. Asegúrate de mantener la puerta cerrada con llave de ahora en adelante. Eso fue lo que hice. Pero lo que realmente me dejó marcado no fue el hecho de que estuviera allí dentro, sino lo que descubrí a la mañana siguiente, cuando llegó el turno de día. Había ido a buscar algo al fondo y, en la pared del baño, justo donde aquel hombre había estado mirando fijamente, encontré arañazos recientes en la pintura. No eran marcas al azar, sino líneas rectas y verticales, alrededor de una docena, todas del mismo largo, como si alguien hubiese arrastrado las uñas o alguna herramienta una y otra vez sobre la superficie. El hombre nunca volvió, y aún hoy no sé por qué me pidió que no encendiera la luz. Historia 4. Siempre he sido noctámbulo, pero nada me preparó para el tipo de noches que se viven trabajando solo en una gasolinera rural. Tengo 24 años, vivo en Bakersfield, California, y tomé este empleo para ganar un dinero extra mientras pensaba en mis próximos pasos. El salario no era gran cosa, pero los horarios me convenían y la mayoría de las noches eran tan aburridas que casi parecían seguras. El lugar está en un tramo solitario de la autopista, de esos donde los coches pasan en oleadas, 20 minutos sin un alma y de pronto 3 vehículos al mismo tiempo. Contamos con 2 surtidores, una tiendita diminuta y un letrero de neón parpadeante que dice Open, más viejo que yo mismo. Dentro solo hay un mostrador, unas estanterías de bocadillos y un refrigerador de refrescos cuyo zumbido casi logra cubrir el silencio absoluto. La mayoría de las noches no pasa nada. Algún camionero entra por un café o un par de lugareños se llevan cerveza. Pero un jueves por la noche, en junio, tuve un encuentro que aún no logro sacar de mi mente. Cerca de la medianoche, la vi acercarse desde el arcén oscuro de la autopista. Al principio pensé que se le había averiado el coche. Era una mujer de unos 30 y tantos, tal vez principios de los 40, con vaqueros y una sudadera desteñida. La capucha le cubría parte del rostro, pero sus ojos brillaban bajo la luz fluorescente al entrar. «Hola», dijo en voz baja. «¿Te importaría si espero aquí un rato?» Su tono era tranquilo, pero había un matiz de inquietud debajo. Mi primer impulso fue decir que sí. No suelo tener compañía y agradecía algo de interacción, pero la petición sonaba extraña. La gente normalmente compra algo, y si necesita quedarse, lo hace después. Nadie empieza diciendo, «Déjame esperar adentro». «¿Está todo bien?», pregunté. Dudó un instante antes de responder. «Sí, solo que aquí es más seguro». Esa palabra seguro se me quedó grabada.
Le expliqué que en teoría no estaba permitido dejar que la gente se quedara sin consumir, pero que podía comprar algo y quedarse el tiempo que quisiera. Ella asintió despacio, fue al refrigerador y sacó una botella de agua. Pasé la venta en la caja y me pagó en efectivo. Durante todo ese tiempo su mirada regresaba una y otra vez a las grandes ventanas frontales, no de manera casual, sino como si comprobara si eso seguía afuera. Le pregunté si tenía coche cerca. Negó con la cabeza. Llevaba caminando un buen tramo. No dijo más. Después se sentó en la pequeña barra del café y permaneció en silencio. De vez en cuando susurraba algo, pero nunca logré entender qué. Quise preguntarle, pero la rigidez de su postura, como si estuviera siempre a punto de reaccionar, me hizo desistir. Unos 20 minutos más tarde, un sedán oscuro pasó lentamente frente a la estación. Eso no era raro a esas horas, pero aquel no siguió de largo. Entró al aparcamiento y se detuvo bajo la farola más lejana. Distinguí la silueta del conductor, pero los cristales estaban demasiado polarizados para ver más. La mujer giró bruscamente la cabeza hacia la ventana y todo su cuerpo se tensó de golpe. «Es él», susurró. Me quedé helado. «¿Quién?». No contestó. Solo tomó la botella de agua y se alejó más hacia el fondo de la tienda, lejos del vidrio. El sedán permaneció allí inmóvil durante un minuto entero. Después, sin acercarse a los surtidores ni a la entrada, salió del aparcamiento y volvió a perderse en la carretera. Cuando volteé para preguntarle qué había sido eso, ya estaba de pie. «Gracias por dejarme quedarme», dijo apresurada y salió antes de que pudiera detenerla. Me quedé un momento afuera, viéndola caminar en dirección contraria al coche. No miró atrás. A los pocos segundos la oscuridad la engulló más allá de la luz de las farolas. El resto de la noche se sintió distinto. Cada par de faros que aparecía en la distancia me apretaba el estómago. Esperaba que el sedán regresara, pero no ocurrió. Al menos no mientras yo estuve allí. La noche siguiente no pude sacármela de la cabeza. ¿Quién era él? ¿Por qué no se quedó hasta el amanecer? Incluso revisé las noticias locales buscando algo sobre una mujer desaparecida, pero no encontré nada. 2 noches después volvió. La misma sudadera, la misma caminata lenta desde la autopista. Esta vez se le notaba aún más nerviosa. «Por favor», dijo apenas cruzó la puerta. «¿Puedo quedarme aquí un rato?». No dudé esta vez. Le aseguré que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Apenas hablamos la primera media hora. Se sentó en el mismo lugar junto a la barra de café, con las manos apretadas alrededor de una taza a la que ni siquiera dio un sorbo, hasta que rompió el silencio. La vez pasada me siguió hasta aquí. Un escalofrío me recorrió. El del sedán. Ella asintió sin apartar los ojos de la ventana. Me ha estado siguiendo por semanas. No todas las noches, solo las suficientes para recordarme que sigue allí. Quise preguntar por qué no acudía a la policía, pero se adelantó. Ya lo intenté. No pueden hacer nada hasta que realmente haga algo. Y cuando lo haga... No terminó la frase. A la 1:30 de la mañana aparecieron unos faros a lo lejos. Ella se tensó de inmediato. El coche se acercó y lo reconocí enseguida. El mismo sedán oscuro. Se detuvo en el mismo sitio exacto que la vez anterior. Esta vez mi corazón retumbaba en los oídos. Metí la mano bajo el mostrador, donde guardamos un bate por precaución. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto salió, con una gorra baja que le ocultaba el rostro. No fue a las bombas ni se acercó a la tienda. Se quedó quieto, mirando a través del cristal. «Llama a la policía», susurró ella. Tomé el teléfono, marqué al 911 y, mientras hablaba con la operadora, él giró, regresó al coche y se marchó sin decir nada. La policía llegó 15 minutos después. Para entonces ya se había ido. Tomaron nuestras declaraciones, pero admitieron que no podían hacer mucho sin matrícula o una amenaza directa. «Solo comportamiento sospechoso», dijeron. Aquella noche ella se fue con los agentes, aunque noté que no se sentía más segura. Fue la última vez que la vi en persona.
Una semana después, al llegar a mi turno, encontré algo pegado en la puerta de cristal. Era una nota escrita con letra apurada y desigual. Gracias por no rechazarme. Él ya sabe dónde duermo. No había nombre ni dirección de retorno. Me quedé largo rato mirando esas palabras. La hoja pesaba más de lo que debería. Durante el mes siguiente, los nervios me traicionaban cada vez que un coche pasaba demasiado lento frente a la estación. A veces atrapaba mi propio reflejo en el vidrio y esperaba ver a alguien detrás de mí. Aún trabajo allí, pero mi rutina cambió. Mantengo las puertas cerradas con llave después de medianoche, aunque técnicamente no debería. Y cuando unos faros permanecen demasiado tiempo en el aparcamiento, mantengo una mano cerca del teléfono. Porque al final, ella entró en mi vida 2 veces, y ambas se fue del mismo modo en que llegó, perdiéndose en la oscuridad. Y quien quiera que fuese él, tengo la corazonada de que ella todavía sigue mirando por encima de su hombro. Historia 5. Los martes por la noche eran mis preferidos porque tenían un ritmo predecible. Para las 11 ya se habían ido los habituales. El señor Pérez con sus mentolados, la enfermera con su bebida de uva y el tipo que siempre quería hablar de fútbol. Después de eso solo quedaba yo, con una tenue lista de reproducción sonando sobre mi cabeza y el murmullo constante del refrigerador detrás del mostrador. Mi Corolla azul estaba estacionado bajo la luz más brillante, perfectamente visible desde la caja. Ese foco lanzaba sombras claras y definidas sobre el cemento, algo que me tranquilizaba porque todo era nítido y reconocible. Hacía frío para ser Tampa. Llevaba la sudadera bajo el uniforme y ya había cerrado la puerta, colgado la llave del baño en su gancho y dejado todo en orden. El silencio reinaba, pero de repente el silencio se volvió demasiado denso. El refrigerador se detuvo, el ventilador del pasillo se apagó, y esa calma adquirió un aire extraño, como cargado. Levanté la vista. Afuera, recostado sobre el capó de mi Corolla, había un hombre. No tenía celular ni cigarro, solo estaba allí, apoyado, con la cabeza girada lo suficiente como para parecer que esperaba a alguien. Revisé la cámara lateral. No me miraba a mí, miraba hacia la calle. 30 y tantos años, gorra limpia, sudadera gris con cierre, vaqueros polvorientos. Sus zapatillas parecían más nuevas que el resto de su ropa. Se plantaba como si el coche fuera suyo, y la gente no se apoya en autos ajenos. Metí la mano en el bolsillo de la sudadera, rodeando las llaves con los dedos. Las bombas estaban vacías, la calle desierta, la llantera cerrada. Pensé en llamar a mi gerente, pero él solo me diría que marcara la línea no urgente, y allí seguramente dirían que un hombre parado no era delito. Así que decidí enfrentarlo. Me autoricé a salir. Dije sin emoción, ese es mi coche. Él giró y sonrió, como si hubiera hecho una broma. Tu madre me envió. Solté una risa breve. No, no lo hizo. Me llamó. Dijo que salías a medianoche. Señalé la tienda. Ella vive a 3 estados de aquí. Seguramente está dormida. Está preocupada de que camines sola. Dijo que aparcas bajo la luz grande. Eso era fácil de adivinar, pero la forma en que lo dijo me golpeó fuerte, como si fuera una prueba real. Se acomodó de forma casual, bloqueando la puerta del conductor. ¿Cómo se llama?, pregunté. Él agitó la mano de forma vaga. Conoce a tu jefe. Dijo que te pondrías nerviosa. No lo estoy, mentí escaneando el entorno. ¿Cuál es su nombre? No respondió. Solo lanzó una mirada hacia la caja, como esperando que apareciera un gerente. Tengo cosas que hacer, dijo aún sonriente. No voy a esperar toda la noche. Pues vete, está sobre mi coche. Se apartó como si hubiera fallado alguna especie de prueba. Caminó despacio hacia mí, cerrando distancia. Retrocedí hasta el marco de la puerta con el pie sosteniéndola. Llama a tu madre, dijo levantando su teléfono. En la pantalla aparecía mamá, pero cualquiera puede nombrar un contacto así. No llamó, solo esperó a que lo creyera.
Volví a entrar y cerré el cerrojo. El sonido metálico me dio una fuerza extraña. Él se detuvo en la ventana, luego caminó lentamente hacia el lado del pasajero. Presioné el control remoto y las cerraduras hicieron clic. Mis luces de emergencia parpadearon. Él observó ese destello. Creo que quería que yo lo viera mirarlo. Tomé el teléfono y llamé a la línea no urgente. Hay un hombre apoyado en mi coche. Dice que mi madre lo envió. Está bloqueando la puerta del conductor. ¿Intenta entrar a la tienda?, preguntaron. No, intenta que yo salga. Tenemos una patrulla cerca. Permanezca adentro. Entonces un sedán se detuvo en el surtidor 3. Una chica de mi edad. Me vio, lo vio a él. Le hice una seña con la mano, rogándole que esperara. Se quedó en su coche, observando, testigo involuntario. Él fingió no notarla, rodeó mi auto, miró por las ventanas, golpeó el cristal y luego me miró, murmurando algo con los labios. Tal vez fue, ¿estás lista? No importa, así lo entendí. Le mandé un mensaje a mi jefe. Hay un hombre en mi coche, dice que mi madre lo envió. Ya llamé a la policía. Él contestó. Bien. El tipo volvió al frente de mi auto, apoyando la cadera justo donde tendría que pasar si intentaba huir por el lado del pasajero. Lo tenía calculado. La chica en el surtidor 3 bajó un poco la ventana. ¿Estás bien?, me preguntó. La policía viene en camino, respondí haciendo un gesto. Ella asintió. Mantuvo el motor encendido, faros apuntando directo a mi parachoques. A él no le gustaba que lo vigilaran. Se movió lentamente hasta quedar de forma que bloqueaba su línea de visión hacia mi puerta. Apoyó la mano en el techo como si fuera suyo. «En serio», dijo, «tu madre me pidió que te llevara. No lo hagas raro». «¿Cómo se llama?», pregunté otra vez. Silencio. Miró el rótulo de la tienda como buscando ayuda. Su otra mano entró en el bolsillo. Un sub de rideshare pasó despacio y luego siguió. Él lo observó. Yo no me moví. Entonces sonó el teléfono de la tienda. Contesté sin quitarle los ojos de encima. «Estación». Una voz baja al otro lado. «¿Estás lista?». Y colgó. Número oculto. Dejé el auricular en su sitio. No sabía si había sido él o alguien más, pero encajaba demasiado bien. Una patrulla entró al aparcamiento sin luces. El oficial salió. Lo reconocí. Cliente de café. No gritó. Solo caminó hacia nosotros como si buscara un refrigerio. El hombre levantó la mano con un gesto amistoso. El policía dijo algo. El tipo señaló mi coche, hablando con las manos. El oficial lo observó. Luego me miró. Yo asentí. Hablaron en voz baja. Alcancé a leer palabras. Mamá rí de malentendido. El oficial no cedió. «Estás invadiendo su vehículo. Vete». Él rió encogiéndose de hombros como si fuera razonable. Otra patrulla llegó. El primer agente entró a la tienda. «¿Estás bien?». «Sí», respondí resumiendo la situación. Asintió. «Emitiremos una orden de no acercamiento. Si regresa, llama de inmediato». Afuera, el segundo policía tomó los datos del hombre. Inventó una historia. Lo escoltaron hasta el borde del estacionamiento. No miró atrás. La chica del surtidor 3 entró a pagar. Tenía el dinero apretado en un puño. «¿Quieres que espere hasta que entres a tu coche?», me ofreció. «Sí», respondí. 2 minutos. Terminamos rápido. Cerré la oficina con llave. Ella vigiló mientras el agente me acompañaba hasta el coche. Me esperó a que arrancara. Me senté con el ventilador a toda potencia, respirando hondo. Luego conduje a casa por una ruta diferente. Calles iluminadas, porches encendidos, lugares donde un grito pudiera servir de ayuda. Al llegar le envié un mensaje a mi madre. Necesitábamos una palabra clave, algo tonto, algo que solo nosotros supiéramos. Y si alguien volvía a decir que venía de su parte, tendría que decir esa palabra. Si no lo hacía, jamás abriría la puerta. Si también piensas que lo más aterrador no fue el extraño en el exterior,
sino darte cuenta de que quizá ya lo habías cruzado antes sin notarlo. Dale me gusta, suscríbete para no perderte la próxima historia y cuéntame en los comentarios cómo habrías manejado un turno como este. Mantente alerta, mantente a salvo. Gracias por ver y nos encontramos en la próxima pesadilla.